La obra Violencia de Alejandro Obregón ilustra una mujer que se encuentra sobre el suelo muerta, mutilada, sin una pierna y sin un brazo, embarazada, con el rostro golpeado. El entorno es gris y sombrío, una escena donde se ha cometido una barbarie. La obra fue hecha en 1962, una época en que Colombia vivía un conflicto armado interno donde grupos insurgentes y la fuerza civil luchaban entre sí por el poder, pero en medio de esta guerra se encuentra la gente del común, campesinos que cultivan su tierra para llevar alimento a sus hogares, sin embargo son atacados violentamente, los asesinan, secuestran y torturan. Las mujeres eran violadas y sometidas a otros actos de violencia, que no solamente eran realizados por estos grupos insurgentes sino también por la fuerza pública. Alejandro Obregón conocía muy bien el estado en que se encontraban las áreas rurales de Colombia. Si bien no era el país donde nació, era el país donde creció, y quiso ilustrar en una pintura la realidad que vivían los colombianos, una realidad de violencia que transcurría desde hace algunos años. El impacto visual que crea no solo esta, sino varias pinturas se ve influenciado por la fuerte conmoción que tuvo Obregón en su experiencia al ir a visitar el cementerio central, encontrando allí a una mujer embarazada, muerta y con el cráneo destrozado, la cual fue inspiración y objeto de reflexión de algunas de sus obras. Además de la obra Violencia, su otra creación titulada Masacre del 10 de abril fue la pionera en reflejar la violencia y dolor entre las personas de la época, que se daba más que nada por la divergencia entre las ideologías políticas. En el año 1948 ya se percibía una fuerte tensión entre los principales partidos políticos, pero con el Bogotazo se creó una guerra bipartidista durante los siguientes 6 años, que fue la causante principal de la violencia en Colombia, influyendo además en la creación inmediata de grupos paramilitares liberales como resistencia a la persecución política iniciada por el Partido Conservador. Como consecuencia, hubo más de 300.000 muertos. Como se ha visto en sesiones de la cátedra, la injusticia proveniente de la diferencia entre clases sociales, impulsada además por la incapacidad de los diferentes gobiernos en idear mecanismos efectivos de ejercicio de la democracia para la formulación de planes que conduzcan a una solución de problemas de desigualdad, pobreza y discriminación, especialmente en áreas rurales, alimenta la mentalidad del sálvese quien pueda y como pueda, que a su vez es alimento de diferentes tipos de violencia y represión por parte de los y las ciudadanas, formando así una sociedad donde es común pensar que ejercer la fuerza y la violencia tiene resultados favorables para poder salir de la miseria y mejorar las condiciones de vida, donde la legalidad y la institucionalidad está mal vista. La generalización de la violencia se debe a la naturalización de esos hechos, como ha venido ocurriendo desde ya hace algunos años, hechos que cada vez están siendo más despreciables y que lastimosamente son el diario vivir de nuestra sociedad. En cuanto a las opciones viables para lograr salir de la violencia, sería un trabajo arduo por hacer. Una de las primeras metas por cumplir sería lograr un ambiente no solo en las ciudades sino también en el campo, donde la integridad física de las personas no corra riesgo alguno, es decir, que al estar alguien caminando, simplemente reposando en un lugar, no sienta angustia alguna por no saber si al terminar la noche estará sano y salvo como comenzó el día. Es necesaria una concientización de que la violencia no es el camino para lograr los cambios sociales, políticos y económicos que necesita el país, dado que esto es lo que nos ha sumido en el deterioro cultural que ha causado la generalización de la misma violencia. Este cambio en el pensamiento colectivo solo se podrá lograr cuando cada persona entienda que el fin de la violencia comienza desde uno mismo, al cultivar valores de respeto y tolerancia, valores que deberán formarse en lo colectivo y perpetuarse desde la casa. Todo esto con el fin de reeducar una generación que ha crecido entre la guerra y para formar una generación que pueda conservar la paz que todos estamos buscando y anhelando.